Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este cierre del ciclo de conferencias Retos, Innovación y Transformación, la nueva realidad de la educación media superior. Esperamos que prácticamente el mes que estuvimos juntos y juntas aprendiendo de 10 estupendos y estupendas expertos y expertas en la materia de los diferentes temas les hayan sido de mucha utilidad, sobre todo en un contexto de grandes retos que nos ha deparado la pandemia, ¿no? En este nuevo año en el que regresamos a la presencialidad y que hay que integrar también la hibridez de la educación y otras cuestiones en el orden de lo humano y lo pedagógico que hemos tenido que enfrentar como personas docentes, directivas y administrativas en las escuelas de instituciones de educación media superior. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y bueno, pues el día de hoy vamos a cerrar magistralmente con una ponencia a cargo de nuestra directora del Departamento de Educación, la doctora Hilda Patiño, que se titula Pedagogía Intuitiva. La doctora Hilda Patiño es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana y es maestra en ciencias de la educación por Syracuse University en Nueva York, donde fue becaria de CONACYT. También cuenta con una licenciatura y maestría en filosofía por la Universidad Iberoamericana y es miembro del COMIE. Es profesora de tiempo completo y directora del Departamento de Educación de la Ibero, Ciudad de México, y tiene amplia experiencia en su formación continua de docentes de educación básica en la escuela pública. También es consultora educativa, destaca su participación en la elaboración de propuestas y planes, programas del área curricular en educación socioemocional para la educación básica. Además, ha brindado servicios de consultoría y capacitación a los centros de formación para el trabajo, así como a la Subdirección de Educación Media Superior y en la Dirección General de Educación Indígena, así como la Secretaría Académica del Instituto Nacional de Salud Pública y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, en Quito. Querida doctora Hilda Patiño, te cedo el uso de la palabra y seas bienvenida a esta clausura del ciclo de conferencias. Estamos muy expectantes de tu plática. Adelante. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. La charla de hoy se titula Pedagogía Intuitiva y el objetivo de esta es valorar los elementos centrales de la pedagogía de la intuición desde sus fundamentos epistemológicos hasta su aplicación en la práctica educativa y las implicaciones que tiene para el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico que posibilitan el aprendizaje significativo. En cuanto al fundamento epistemológico de la pedagogía de la intuición, esta se inscribe en la corriente filosófica del realismo crítico. El realismo crítico acepta que hay una realidad fuera del sujeto cognoscente, que el sujeto cognoscente es capaz de conocer esa realidad y que la verdad es la adecuación de la realidad a la mente del individuo. Cuando hay esta adecuación se dice que hay verdad y cuando no hay esta adecuación se dice que hay error o falsedad. La corriente del realismo crítico sostiene que todo conocimiento empieza por los sentidos. Ya Aristóteles decía que no había nada en la inteligencia que no hubiera pasado antes por los sentidos. Todas las ideas que tenemos, todos los conceptos formados, todas las imágenes que tenemos, provienen de nuestro contacto sensorial con la realidad. Aún las ideas más abstractas como la verdad, la belleza, el bien o la libertad tienen un fundamento en la experiencia sensorial. Los conceptos, que son así como abstractos, se forman a partir de imágenes mentales, de las que se toman los rasgos esenciales de los objetos. ¿Por qué? Pues porque nuestra inteligencia está basada en la capacidad de abstracción. Nuestra inteligencia abstrae o capta los rasgos esenciales de una realidad, de modo que viendo muchas manzanas diferentes, podemos nosotros formular el concepto de manzana como una cosa mucho más universal. Entonces, nuestro conocimiento empieza en la percepción, a través de los canales sensoriales conocidos ya, el oído, la vista, el olor, el sabor, la textura, el tacto, y de ahí, a partir de ahí, en nuestra mente se crean las imágenes mentales que están basadas en los sentidos. Y gracias a la memoria y a la imaginación, se van construyendo, digamos, tomando los rasgos más comunes, más generales de esas imágenes, para que nuestra capacidad intelectual o abstractiva pueda definir una realidad conceptualmente.
Y entonces, gracias al lenguaje, nosotros lo usamos para designar estos conceptos que son generales, pero que tienen un origen en la realidad. Digamos, cuando yo digo manzana, no me refiero a ninguna manzana en específico, pero ese concepto abarca a todas las manzanas posibles, a la golden, a la manzana de California, a la manzana roja, a la manzana amarilla, a la manzana grande, a la manzana pequeña. En fin, todos conocemos a la manzana por sus rasgos esenciales que forman como lo que definiríamos como la especie de manzana. Y eso es la manera de proceder intelectualmente. Vamos formulando conceptos a medida que vamos teniendo experiencias sensoriales y a través de nuestra vida. Esto coincide, esta postura epistemológica coincide con lo que ustedes seguramente conocen sobre los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget, que lo sitúa en el proceso de desarrollo de los niños, ¿no? Cómo se desarrolla la inteligencia humana. Y empezamos pues cuando Piaget empieza esta propuesta, digamos, no empieza él, sino dice que los niños de aproximadamente 1 año y medio a 2 años se encuentran en el primer estadio, que es el estadio sensorio-motor. En ese estadio los niños no tienen lenguaje todavía, perciben la realidad a través de sus sentidos y de su movimiento y van captando los rasgos de esa realidad, para que en el siguiente estadio, que es el estadio preoperatorio, ya es el estadio donde hablan del lenguaje, donde ya existe un lenguaje, existen las primeras formaciones de conceptos y estos conceptos son muy concretos, son muy definidos, el concepto de mamá, papá, leche, agua, todas las primeras palabras que empiezan a decir los niños, hasta llegar ya a los 7 años en los que pueden hacer ya operaciones concretas, es decir, unir un sujeto con un predicado, pueden atribuir unas cualidades a cierto objeto, pueden hacer sumas sencillas, restas sencillas, operaciones matemáticas cada vez más, digamos, abstractas. Y tenemos ya el concepto de número, que es bastante abstracto, que no es un concepto que está en la realidad, sino que nuestra inteligencia lo ha construido. Y finalmente la inteligencia acaba de evolucionar cuando pasamos al estadio de las operaciones formales, donde podemos entender ideas mucho más abstractas, como la idea del bien, de la belleza, de la verdad, como las operaciones matemáticas más complicadas, incluso el álgebra. A partir de los 12 años, la inteligencia humana llega a una capacidad de operaciones formales que le permite, pues, comprender la realidad, darle nombre, darle sentido y hacer, pues, un discurso sobre lo real. Lo real ya está mediado por nuestro proceso cognitivo, de manera que podemos interpretar la realidad y darle un sentido. Los procesos cognitivos involucran así las sensaciones, que son los, digamos, los sentidos externos, que podríamos decir, pero también hay sentidos internos, que le llaman los autores, pues la memoria, la imaginación, para poder formar conceptos o pensamientos. Tanto el realismo crítico, desde la postura filosófica, como el paradigma psicogenético de Piaget, explican esto de cómo el surgimiento de imágenes sensoriales de los objetos reales constituye un nivel primario, es nuestro primer, digamos, enfrentamiento o encuentro con la realidad. Las sensaciones, las percepciones y las representaciones de esas sensaciones se consideran todas etapas del conocimiento sensorial. Es decir, yo tengo la sensación de una manzana, la pruebo, la muerdo, la toco, la huelo, pero luego tengo en mi cabeza esa representación mental. Me acuerdo de esa manzana, no solamente de su figura, de su forma, sino también de su olor, de su sabor, de su textura. Todos esos recuerdos memorísticos son representaciones mentales que son etapas del conocimiento sensorial. Cuando yo esa manzana la reduzco a número y digo número 1, número 2, número 3 manzanas, ya estoy haciendo una operación mucho más abstracta a nivel intelectual.
En este proceso de conocimiento, entonces, hay como dos grandes partes. Una primera parte de encuentro inmediato con la realidad y una segunda parte de elaboración mental para representar esa realidad. Y en la formulación de conceptos interviene la lógica, la razón, de una manera muy importante. Y entonces podemos distinguir como dos grandes aspectos, la intuición y la razón o el razonamiento lógico. Vamos a detenernos un poquito en la intuición. La intuición viene del latín intuieri, que significa mirar hacia adentro o contemplar, pero la hemos usado para definir una facultad de conocer de modo inmediato la realidad, sin razonamiento lógico, sino el primer contacto con la realidad. También se define como esa facultad de comprender las cosas al instante. O sea, tú intuitivamente lo comprendes porque hay procesos inconscientes que no necesitas realizar complejos razonamientos para entender una realidad de una manera intuitiva. Y entonces es muy interesante cómo la intuición se puede entender de diversas maneras, ¿no? Primero, como el conocimiento sensorial inmediato, ¿no? Esto de la percepción sensorial que decía yo, la capacidad de oler, tocar, sentir, antes del lenguaje, ya está ahí en la etapa sensoriomotriz de los niños, y es el conocimiento sensorial, que no es analítico, que no es racional, pero que lo complementa porque va a ser parte importante de ese conocimiento. Esa es una manera de entender la intuición, como el conocimiento sensorial. La otra manera que también podemos encontrar en muchos autores es que es verla como la inspiración. Es decir, cuando alguien tiene un pensamiento creativo y hace alguna aportación original, dices, pero lo hizo por intuición. Hay un componente inconsciente que forma parte de ese pensamiento creativo y que muchos autores le llaman inspiración. Entonces ahí la intuición es ligeramente distinta al conocimiento sensorial. Es un componente inconsciente que te permite ser creativo. Otros consideran que son momentos del proceso creativo, pero que se salen, digo, del proceso de conocimiento, perdón, pero que se salen de la lógica del mismo. Forman parte de ese proceso creativo y del descubrimiento científico. O sea, Albert Einstein, por ejemplo, insistía mucho en esta intuición que es parte del proceso de conocimiento, pero que de repente se sale de la lógica del proceso. No es un juicio lógico, sino es como esta idea que te viene, que él llamaba también imaginación. Ya verán que las palabras intuición, imaginación y creación están estrechamente relacionadas. Otros lo miran como un proceso cognitivo automático que te hace dejar llevar por el instinto. Aquí hacen un poquito en la comparación, bueno, más bien lo identifican con el instinto, de tomar decisiones rápidas de una manera automática. Y eso es como el proceso de pensamiento rápido, intuitivo, que te dice que hay peligro y toma una decisión guiada por ese instinto. Estas maneras de ver la intuición, aunque son diferentes, no son contradictorias. Tienen elementos en común. Ellas coinciden, estas diversas posturas coinciden en que la intuición es una actividad cognitiva que capta la realidad. Y todas coinciden en que capta la realidad de manera inmediata. Otra coincidencia es que esta manera de conocer se aparta del razonamiento lógico, pero no es contraria al razonamiento lógico, sino que la complementa y forma parte de la actividad creativa. Entonces, si nosotros vemos estas coincidencias y tomando en consideración que a través de la actividad intuitiva el ser humano puede conocer, es posible considerar esta actividad como un tipo de aprendizaje. Y ahí viene el enfoque pedagógico. Ya cuando nos salimos del campo de la teoría del conocimiento, de la epistemología, y lo vemos más como una actividad que es un tipo de aprendizaje, estamos diciendo, por tanto, que se puede enseñar y que, por tanto, es necesario definir esta actividad
desde la pedagogía. Y la intuición desde la pedagogía, pues lo vemos como un proceso de aprendizaje. Es como un poquito raro, a ver, ¿a poco puedo aprender a intuir? ¿No viene ya en el paquete mental de un ser humano la intuición? Sí, parte que ya viene en nuestro, digamos, paquete, equipaje mental, pero es un proceso también de aprendizaje y que vamos teniendo a partir de las experiencias sensorio-perceptuales que transmiten información al cerebro para la formación de imágenes. Toda la teoría de la estimulación temprana, de el estar en contacto con los bebés, estimularlos sensorialmente, con música, con caricias, tiene atrás esta idea de que la intuición es un proceso de aprendizaje que te permite transmitir información al cerebro. Este tipo de aprendizaje complementa el aprendizaje racional, pero lo enriquece. La diferencia de un aprendizaje racional, digamos, pensemos en un aprendizaje racional en la resolución de una ecuación de segundo grado, por ejemplo, ¿no? Si ese proceso que requiere un análisis, un proceso inductivo, deductivo, es muy cerebral, mientras que el aprendizaje intuitivo es profundamente vivencial. Se diferencia del aprendizaje racional en que aquí, en el aprendizaje intuitivo, la representación o imagen se forma mediante la activación de los órganos sensoriales y prescinde de los procesos lógicos de pensamiento. Sí, es como que fuera de esos procesos propone ideas nuevas. En este proceso cognitivo, el ser humano descubre nuevas verdades por la vía de las conclusiones, ¿sí? Y lo hace a través de la intuición, no solo de la demostración lógica. La pedagogía intuitiva permite el desarrollo de una pedagogía práctica en la que sobresalen el desarrollo cognitivo, se prioriza el pensamiento crítico también, y vamos a ver por qué, lógico, creativo, afectivo y psicomotriz. O sea, el enfoque de la pedagogía intuitiva propicia finalmente un aprendizaje crítico también, una conciencia crítica. Y esto lo podemos ver ejemplificado en el ciclo de aprendizaje de Kolb, de esta imagen que está aquí. Tener una experiencia concreta es lo que sería el aprendizaje intuitivo. Después, esa experiencia concreta se analiza, y eso sería la parte del aprendizaje racional, para formular conceptos. Todo esto es el aprendizaje racional, entendiendo por conceptos juicios, oraciones, proposiciones, demostraciones, que se vuelven a aplicar para volver a tener otra experiencia concreta y así sucesivamente. En este ciclo de aprendizaje vamos combinando las experiencias concretas con las funciones mentales de análisis, síntesis, evaluación, formulación de ideas e hipótesis y aplicación de estas mismas ideas. Entonces aprendemos en la experiencia concreta, aprendemos en el análisis, aprendemos en la formulación de ideas y conceptos, aprendemos en la aplicación. El análisis llega, por ejemplo, a determinar exactamente los aspectos clave de alguna cosa que queremos postular, de alguna idea, y la podemos argumentar y definir. Entonces, en este ciclo de aprendizaje ven ustedes que la cuestión intuitiva tiene un primer momento muy importante. Ese primer momento que es tan importante está muy fuertemente puesto en la educación inicial, en la educación parvularia, en los niños pequeños de las preescolares, por ejemplo, y paulatinamente se va perdiendo, por desgracia, en el sistema educativo, hasta que se vuelve todo muy conceptual, muy abstracto, muy racional. Y lo que tenemos que tener claro del aprendizaje intuitivo es que es muy bueno para producir mentes creativas. O sea, podemos alcanzar altos niveles de desarrollo creativo con resultados trascendentes si impulsamos este aprendizaje intuitivo desde pequeñitos.
permite producir imágenes muy elaboradas, mentales, que ya parten de una realidad sensorial, pero después se crean sin la participación de los órganos sensoriales. Y eso es dar potencia a la imaginación. La imaginación puede crear muchísimas cosas que no están en la realidad, ¿no? Y también dicen algunos autores que este aprendizaje intuitivo conduce al desarrollo espiritual, porque permite, es un pensamiento comprensivo, permite la aprehensión, con H, aprehensión, de todo. O sea, y al estar mediado por la emoción, es eminentemente placentero por su carácter creativo. Entonces, percibes la realidad de una manera más holística, te causa placer el aprender, porque el acto de creativo es eminentemente placentero. El acto creativo produce mucho bienestar en los seres humanos. A todos nos produce bienestar crear. Entonces, repitiendo un poquito, las experiencias cognitivas pueden ser intuitivas o racionales. Las experiencias intuitivas son sensoperceptuales y emocionales. Están conectadas con el cerebro límbico, con la emoción, son prerracionales, pero son como la materia prima del razonamiento. Las experiencias cognitivas racionales son intelectuales, se basan en conceptos, están alejadas de la realidad y son menos emocionales, ¿sí? Ahora, la experiencia intuitiva ha aportado a la humanidad conocimientos trascendentes. Si pensemos en la gente que tiene un gran contacto con la naturaleza, que ha aprendido a leer, digamos, los mensajes de la naturaleza, aprende los sonidos, los colores, las imágenes, y entonces es capaz, por ejemplo, la gente campesina de ver el cielo y predecir, con tres comillas, predecir si va a llover o no, si va a ser buen clima, porque han aprendido intuitivamente a captar los signos de la naturaleza. Otro ejemplo de, digamos, de aprendizaje intuitivo son, por ejemplo, los buenos catadores de vino, los catadores de café, las personas que pueden discernir los sonidos o los matices de los sonidos de los pájaros o de las ballenas o de los delfines. Son personas que han afinado mucho su aparato sensoperceptual, que tienen muy desarrollada esa parte, digamos, de conocimiento intuitivo que les permite comprender una realidad más allá de atraparla en conceptos y que les provoca, la captan desde la emoción también. La emoción juega un papel muy importante. Las experiencias intuitivas constituyen la base del desarrollo de la imaginación. Entonces son un estímulo intelectual. Como ya dije, es el primer estadio del proceso cognitivo que se conecta con lo emocional. Y bueno, no solamente utilizamos los órganos sensoriales, sino expresamos relaciones emocionales que nos ayudan a percibir mejor el contexto. El pensamiento intuitivo capta la realidad de una manera, como decía yo, más holística, y entonces capta el contexto de una manera mejor. Y lo más importante, que ya decía yo, que proporcionan placer. Proporcionan placer porque posibilitan esta aprehensión de la realidad con H y generan nuevas inquietudes y necesidades, ¿no? A partir de ello se conoce el mundo ya de manera racional, pero esta manera intuitiva de captar la realidad nos prepara para el disfrute de la experiencia estética. Nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro está hecho para esa experiencia intuitiva que nos proporciona el gozo estético, ¿no? El placer de contemplar la naturaleza, etc. De ahí que la intuición esté profundamente ligada a la imaginación creadora, ¿sí? Lo que el niño ve y escucha, lo que capta sensorialmente, son los primeros elementos para su futura actividad creadora. Acumula información y posteriormente continúa con un proceso muy complejo en donde se va a ver una asociación y disociación
de las impresiones recibidas a través de los órganos sensoriales y estas impresiones que se reciben se van a transformar dentro de la conciencia, se van a disociar y a volver a unir de otras maneras para que se combinan de una manera diferente y estructuren pues un cuadro complejo que se manifiesta en imágenes exteriores, por ejemplo, cuando hace un dibujo, cuando hace una pintura, cuando toca una melodía, cuando hace una escultura. Las personas creativas hacen este proceso de intuición e imaginación creadora que les permite crear nuevas realidades. Lev Vygotsky, que tiene un libro muy bello que se llama La imaginación y la creación en la edad infantil, nos habla de varias leyes de la imaginación creadora. Entonces hay una ley, aquí no están todas, nada más rescaté 3 que me parecen importantes para este momento, que es la ley de la actividad creadora de la imaginación anterior. Es cuando se toman los elementos de la realidad que se conservan de la experiencia anterior para combinarlos con otros. Hay una ley de la relación emocional, como ya decía, que todo esto está muy ligado con la emoción. Dice Vygotsky que las imágenes pueden expresar sentimientos, ¿sí? ¿Y cómo expresan esos sentimientos las imágenes? Pues a través de colores, de gestos, que reflejan estados de ánimo, ¿no? Entonces, la emoción tiene esta capacidad de como de seleccionar las ideas, las imágenes que están de acuerdo con nuestro estado de ánimo y entonces tenemos, digamos, la capacidad de transformar nuestra alegría y nuestro dolor a través de la imaginación creadora. Y la ley de lo nuevo imaginado es cuando nuestra mente produce imágenes nuevas que nunca han estado en la experiencia, que no corresponden a ningún objeto de la realidad y sin embargo, al ser una materialización, digamos, yo dibujo un Pegaso o pienso en un león de 2 cabezas o cualquier ser imaginario que ustedes piensen, esto comienza a existir realmente en el mundo y a influir sobre otras cosas, creando mundos paralelos, ¿no? Y así tenemos el mundo de la literatura y pensemos en Harry Potter y todo el mundo imaginario que ha creado esa novela, esa serie de novelas. Igual la guerra de Star Wars o cualquier cosa que vean ustedes que es producto de la imaginación, pero que tiene una presencia real en nuestro mundo y empieza a influir en él, en otras cosas. La imaginación, lo nuevo imaginado, pasa a ser parte de nuestra realidad. Todo el proceso creativo, digamos, un edificio que está ya, digamos, a nivel adulto, un arquitecto que va a crear una obra nueva, pues su mente, su cerebro produce imágenes que no estaban antes en la realidad, pero que las llega a materializar y en el momento en que se materializan, influyen en el mundo real. Entonces, la imaginación es súper potente para influir en el mundo real y viene de la intuición, de la pedagogía intuitiva. El cerebro humano es capaz de conservar y reproducir la experiencia anterior que tuvo, ¿no? O sea, si yo, no sé, me enfrento con no sé, lo típico que le pasa a un niño, ¿no? Mete sus deditos en el contacto de la luz y tiene una descarga eléctrica, un toque. Su cerebro va a captar esa experiencia y la va a guardar en su memoria. Y entonces va a poder aprender que no debe volver a poner los dedos en el contacto o en la lumbre, ¿no? Entonces, se forman hábitos o costumbres que se repiten en circunstancias similares y eso es muy adaptativo, nos permite sobrevivir, ¿no? Conservar y reproducir la experiencia anterior nos permite adaptarnos al mundo y no, o casi nunca, porque dicen que los seres humanos somos los únicos animales que cometemos el mismo error 2 veces y hasta 3. Por lo menos, bueno, ese aprendizaje nos permite hacer ciertas predicciones sobre el comportamiento del mundo y nos permite adaptarnos a él. Pero también, por otro lado, el cerebro es capaz de combinar
de transformar y de crear cosas nuevas que no existían. Así como vimos el ejemplo del arquitecto, y crear nuevas cosas a partir de experiencias anteriores, nuevas relaciones, nuevas conductas, nuevas ideas. Es decir, que nuestro cerebro tiene una función adaptativa y una función innovadora. Ya hay un equilibrio, vemos gente que somos más adaptativas, menos creativas, hay gente que es más innovadora, más creativa, ¿no? Pero la creatividad tiene su fundamento, es muy importante entender que la creatividad está enraizada en las funciones de la intuición y de la imaginación, sobre todo de esos dos procesos mentales. De ahí que sea tan importante regresar a los aprendizajes intuitivos. No importa que estemos en la educación media superior, no importa que estemos en la universidad, retomar el aprendizaje intuitivo, el contacto sensorial con la realidad, abre la mente a nuevas posibilidades, fomenta la imaginación creadora. Albert Einstein era muy, digamos, creyente de los procesos intuitivos como el componente creador de la actividad de investigación científica. Él decía que pues estos procesos intuitivos surgen de repente, pero es que hay un procesamiento inconsciente, no te das cuenta que tu mente lo está trabajando y de repente salta más allá de los juicios lógicos. ¿Eh? Entonces, Albert Einstein creía que los juicios lógicos muchas veces por sí mismos no garantizan la posibilidad de crear algo nuevo. Yo puedo repetir un proceso lógico, puedo repetir un razonamiento, puedo establecer premisas y conclusiones, establecer hipótesis, buscar, recabar, digamos, datos, procesarlos, analizarlos, pero todo ese procesamiento lógico no garantiza la posibilidad de crear algo nuevo. Hay otros procesos mentales que ocurren en mi cerebro que tienen que ver con la intuición y con la imaginación creadora, que son los que permiten o disparan esos procesos creativos. Ahora sí que, como decía Picasso, la intuición existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Cuando tú trabajas mucho con tu parte consciente, tratando de resolver un problema, y luego la cortas esa actividad y te despejas la mente y sales a caminar, no sé qué, de repente viene la respuesta que estabas buscando, la alternativa que no habías visto, el proceso que habías pasado por alto, el detalle en el que no te habías fijado. ¿Y eso cómo te lo explicas? Dices, no, pues es la intuición. Pues sí, es la intuición, pero es un proceso mental que ocurre de manera inconsciente. Mucha gente dice que las grandes ideas las ha tenido en la regadera, después de dormir toda la noche y haber dejado el problema de lado, de repente se levanta y se mete a bañar y en ese momento, no sé si les ha pasado a ustedes, dicen, esta es la respuesta, o por acá está el camino, o esta es la solución, o quizás si veo. Entonces, hay procesos creativos que no son necesariamente conscientes, pero que, digamos, desde la pedagogía, si nosotros propiciáramos más estos procesos intuitivos, esta captación sensorio-perceptual, tendríamos mentes más flexibles y más abiertas. Por eso yo digo que una de las cosas más importantes para fomentar estos procesos creativos es cultivar la atención. William James decía que este era el problema central de la educación y que si lográsemos trabajar en la atención, tendríamos todos los problemas resueltos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quejado de alumnos distraídos? Sí, es una queja constante en las aulas. Pon atención, pon atención. La atención es un proceso perceptual primario importantísimo que tenemos que cultivar, que aprender a cultivar. No es nada más así como un don, que alguien es más atento y alguien es menos atento a la realidad, sino que es un producto de un proceso de aprendizaje.
La atención se cultiva. Esto es especialmente importante en nuestro tiempo, que vivimos una sociedad en la que hay muchísimos distractores, ¿sí? Muchísimos distractores y que aprendemos a tener periodos muy cortos de atención. Andamos con el control de la tele, cambie y cambie de canal rapidísimamente, el zip-zap, estamos en el WhatsApp mandando un mensaje y de repente vamos a la computadora y de repente al Facebook abrimos el Twitter y estamos como brincando de un estímulo a otro y no tenemos el hábito de estar atentos a la realidad de una manera más permanente. Entonces, cultivar la atención es dirigir nuestra conciencia y nuestros sentidos hacia un estímulo presente, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Pues hay muchas maneras. Yo les puse aquí unos cuantos ejemplos, pero que se pueden hacer con nuestros alumnos y nosotros mismos. Los ejercicios de respiración, la respiración es un factor muy importante en la conexión del cerebro límbico con la corteza frontal. Permite aminorar los estados emocionales aflictivos, particularmente el miedo y la ira, respirando, aprendiendo a respirar, digamos, conscientemente y haciendo un proceso que podríamos llamar de meditación, de mindfulness, oración contemplativa. Todos estos procesos tienen en común el tratar de enfocar la mente en el momento presente, en el estar atentos a lo que sucede con tu ritmo respiratorio, por ejemplo, y no engancharse con los pensamientos, porque nuestra mente tiene un flujo constante de pensamiento que nos distrae. El enemigo de la atención es la distracción. Entonces, cuando tú estás haciendo esos ejercicios de atención, van a venir a tu mente muchos pensamientos que tienes que dejar ir, no engancharte con ellos. Es un proceso difícil, requiere práctica, pero hacer unos minutos diarios de estos ejercicios de respiración consciente, de meditación, de relajación de las partes de tu cuerpo, te permite ir cultivando la atención. Eh, Hay muchísimos ayudas en los mismos celulares, hay aplicaciones que te ayudan a estos procesos de relajación. La Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, tiene un programa de mindfulness que es de acceso gratuito con diferentes formatos de meditación. Meditación mientras como, meditación de 5 minutos, meditación de 10 minutos, meditación mientras camino, y están traducidos al español. Tiene un centro de meditación y ofrece pues, al público estos, digamos, formatos, estos ejercicios que puede uno seguir, así como sigues en el YouTube los ejercicios de gimnasia, también en el YouTube puedes seguir los ejercicios de meditación o de relajación. Em, en la oración contemplativa también tiene esta función del silencio, donde lo importante es guardar silencio, silencio interno, quiere decir no dejarte llevar por los pensamientos que te están, digamos, pasando y distrayendo, sino concentrarte en tu ritmo respiratorio y en el silencio, te permite cultivar la atención. Y cosas como el yoga, el tai chi, incluso el senderismo, te permite estar atento al momento presente. El, el senderismo, el ir subiendo una montaña, por ejemplo, y tener atención al momento presente, de dónde pones el pie y dónde no, etcétera, te va cultivando esa capacidad de estar en el presente, de estar presente en el presente. Y eso lo que desarrolla a la larga es lo que otro autor que se llama Bernard Lonergan llama la conciencia experiencial. Lonergan habla de varios niveles de conciencia. El primer nivel es la conciencia experiencial, que es la conciencia intuitiva, es
la capacidad de conocer la realidad a través de los sentidos. Y ahí, digamos, el llamado o el imperativo es estar atentos, ¿no? El otro nivel de Lonergan es el nivel inteligente, donde tú ligas los datos y conoces la realidad y tienes idea de las cosas, formulas algún juicio, entonces ahí el imperativo es ser inteligente, hacer buenos juicios, entender bien las cosas. Luego hay otro nivel más de conciencia, que es la conciencia racional, donde el mandato es ser razonable. O sea, poder, ahí es cuando ya regresas sobre tus propios juicios, los examinas y dices, ¿de verdad esto es así? Y entonces tienes un nivel reflexivo, en el tercer nivel de conciencia, que te cuestionas otra vez los datos que obtuviste desde el primer nivel de experiencia. Y así vas teniendo una conciencia cada vez más amplia de ti mismo y de la realidad. Y finalmente el cuarto nivel, que es el nivel de la decisión, ahí digamos, el imperativo, el mandato sería ser responsable. Entonces, ser atento, ser inteligente, ser razonable y ser responsable son los 4 niveles de conciencia de este autor, pero empieza siempre por el de ser atentos. Y ser atentos no quiere decir ser muy cordiales y corteses, sino fijarse en la realidad, tener la atención, la capacidad de atención focalizada, de captar la realidad sin juicios, más allá del juicio, y aceptar la realidad tal como es. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque regresando a la raíz etimológica de la intuición, la palabra intuyeri significa, acuérdense, mirar hacia adentro o contemplar, ¿no? Entonces, el proceso contemplativo es el que me ayuda a potenciar el conocimiento intuitivo. ¿Por qué? Porque este proceso contemplativo no me aparta de los juicios, no me invita a hacer juicios, sino a contemplar la realidad. No a decir, ah, qué bonito, qué feo, qué mal, qué bien, sino a contemplar la realidad sin juicios, lo cual es muy difícil, pero muy eficaz para aprender a controlar la atención de tu mente. Y finalmente te hace pues más inteligente, aunque no parezca, estos minutos te pueden llevar a tener un mayor rendimiento en tu pensamiento después lógico, racional. eh, y ya se me perdió. En síntesis, ya para finalizar esta parte, podríamos decir que lo intuitivo es un aprendizaje propio del ser humano y es valioso porque complementa el conocimiento racional, siendo su base orientadora, porque facilita el desarrollo de imágenes en el cerebro y por tanto es premisa indiscutible para el desarrollo de la creatividad. Las experiencias intuitivas son las vías emocionales y sensoperceptuales para aprender el mundo y es el medio por el cual se obtiene ese conocimiento. Permiten expresar las relaciones emocionales con ese nuevo conocimiento, percibir el contexto y las circunstancias de hechos, fenómenos y procesos e incorporarlos como aprendizaje para crear conceptos propios. Ahora yo quisiera pasar a una parte más aterrizada, que sería eh, hablar de las metodologías que nos está exigiendo la educación contemporánea para lograr un aprendizaje significativo, parten de ciertos principios y a ver qué les parecen estos principios, porque tienen mucho que ver con la intuición. Primero, tienen mucho que ver, perdón, con la pedagogía intuitiva. El principio de individualización eh, dice que cada individuo es diferente, ¿no? Que cada individuo, cada persona tiene diferentes características y la educación actual ha hecho mucho énfasis en tomar en cuenta estas características individuales, estas diferenciaciones y desde este punto de vista, pues la didáctica debe estructurarse en función de esas características individuales teniendo en cuenta los intereses, las motivaciones personales, los procesos individuales de aprendizaje
y el seguimiento continuo e individualizado de cada alumno. Esto es todo un reto para los docentes, sobre todo los docentes que tenemos grupos muy amplios, pero tenemos que desarrollar esta capacidad de hacer sentir al alumno como un ser único, individual y recibido en nuestra aula. Hay muchas técnicas para este principio de individualización, pues son la lectura individual, las fichas, la elaboración de ensayos, el estudio dirigido, la enseñanza programada. Muchas actividades de la docencia cotidiana se dirigen a esta individualidad, que cada quien lo haga de determinada manera. Y sabemos nosotros por mucha experiencia cuando pedimos un ensayo, por ejemplo, un trabajo, que aparentemente es el mismo tema y la misma información, cada individuo, cada estudiante tiene un modo diferente de procesarla, de argumentarla, de estructurarla. Siempre hay un sello individual en todo el trabajo, digamos, de aprendizaje. Piaget decía que el aprendizaje siempre es individual. Yo creo que eso es una gran verdad. Nadie aprende en cabeza ajena, o sea, todos, el aprendizaje, nadie aprende por mí. Yo soy la que tengo que aprender, yo soy la que tengo que esforzarme, soy la que tengo que llevar a cabo las técnicas de estudio pertinentes. Entonces, aquí la idea de la individualización es tratar de ver las diferencias y las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes. El segundo principio de la educación contemporánea es aparentemente el contrario, es el principio de socialización. ¿Por qué? Pues porque somos sociales por naturaleza. Y si bien en la lámina anterior privaba la voz de Piaget, aquí lo que estaríamos escuchando sería la voz de Lev Vygotsky, ¿verdad? El ser humano es un ser social y el aprendizaje se hace más eficaz si se realiza en grupo. Si hay una motivación grupal, si hay un contacto con los demás, pues hay también pues mayor capacidad, mayor motivación para aprender. Aunque aprendamos individualmente, los demás nos contagian, los demás nos motivan, los demás nos llevan a preguntarnos cosas que no nos habíamos preguntado, a responder ideas que no habíamos tenido. Entonces, todas las técnicas que tienen que ver con la dinámica de grupos, con el método de proyectos, con el estudio de caso, con los proyectos de investigación, con las dinámicas de comunicación, están hablando de este principio de socialización. Entonces hay un principio de individualización, pero hay un principio de socialización que nos invita a nosotros como docentes a aplicar estas dos cosas, tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué estamos buscando en estas técnicas, digamos, em, en estas técnicas grupales? Estamos buscando que las personas se puedan adaptar a los grupos, estamos buscando que pueda favorecerse una convivencia solidaria y no competitiva, estamos buscando que se pueda generar procesos empáticos, procesos de toma de perspectiva, de ver las cosas desde el punto de vista del otro. La toma de perspectiva y el proceso empático son elementos vitales de la formación cívica, éticas de un ciudadano. Entonces, todo lo que sea un trabajo grupal, bien llevado, bien dirigido, hace que los alumnos se interesen más por aprender y puedan aprender unos de otros, ¿sí? El aprendizaje se logra más si se cuenta con los demás. En este principio de socialización, pues ustedes pueden identificar y yo les invitaría a ver a su propia práctica docente cuáles de las estrategias didácticas que utilizan están cumpliendo con este principio de socialización y cuáles cumplen con el principio de individualización. El tercer principio metodológico es el principio de la actividad y este está muy relacionado con la pedagogía intuitiva. De hecho, es parte de la misma, ¿no? Sin actividad personal no hay aprendizaje. El principio dice que la actividad debe partir de las propias necesidades e intereses del alumno y, y el alumno se motiva a sí mismo para su propio aprendizaje
si se parte de sus necesidades, de sus intereses. Aquí el arte docente consiste en canalizar esas inquietudes en relación con los objetivos y currículum del programa. ¿Cómo le hacemos? Y ahí viene el arte, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para que los alumnos, partiendo de sus intereses, los llevemos a nuestro terreno, que es el terreno del currículum y de los programas? Ahora, para que la enseñanza sea activa, debe iniciarse desde la programación de las actividades, desde que nosotros estamos planeando nuestra clase, eh, debemos pensar en qué actividades pueden realizar los estudiantes. Y es muy importante que estas actividades de algún modo sean retadoras, se presenten desafíos, se presenten problemas que tengan que resolver, porque ahí hay un principio de actividad, no el que el profesor me dé todas las respuestas o todas las soluciones, sino que el profesor me plantee problemas que yo tenga que resolver. Aquí es muy importante recordarnos de Vygotsky, ¿verdad? Y de su zona de desarrollo próximo, de plantear problemáticas que no sean ni tan difíciles que desmotiven al alumno a alcanzar la solución, ni tan fáciles que también lo desmotiven por decir, pues eso no tiene chiste. Entonces, encontrar el justo medio, encontrar problemas que ellos puedan resolver, pero que al mismo tiempo les presenten un reto, un interés, una curiosidad por responder. Pensar, por ejemplo, nuestra clase en preguntas, y empezar con preguntas generadoras puede ser una buena idea para mover a la actividad. Así que ustedes cuando vean, cuando hablo de actividad, no estoy solamente hablando de la actividad física, que es lo que estaría aquí en esta imagen de estos niños que están haciendo una maqueta, pero también de actividad mental, de tratar de solucionar un problema, de tratar de dar una salida a cierta situación, de tratar de encontrar la respuesta más adecuada, de buscar, de indagar. Todas estas son actividades mentales que movilizan nuestros intereses. Entonces, si hay este planteamiento de un reto y el alumno lo puede alcanzar y el resultado es visible, eso asegura que el alumno se interese más por el aprendizaje y se involucre más. Entonces, bueno, en estas técnicas de la enseñanza activa, tenemos la técnica de la investigación y la experimentación. Pues John Dewey hablaba mucho del aprendizaje por experimentación, ¿no? Llevarlos, digamos, al laboratorio, pedirles que hagan alguna práctica de laboratorio, ese es un aprendizaje activo. Pedirles que resuelvan ciertos ejercicios retadores, digamos, y que discutan en clase o que debatan sobre algún tema controversial, algún dilema de tipo ético, pero que se discuta utilizando documentación, observación directa. Eso ayuda a a generar, digamos, ideas nuevas, soluciones creativas. Es muy, por ejemplo, no sé a nivel de la media superior, pero podría ser también usar la técnica del aprendizaje servicio, que vas a una comunidad y ves la problemática que tiene la comunidad y tratas de conectar la problemática de la comunidad con alguna enseñanza de la clase y buscas que los alumnos solucionen esa problemática utilizando herramientas teóricas, conocimientos de la clase. El aprendizaje servicio pues es un modelo que se usa en muchas universidades del mundo y que es un modelo muy benéfico porque forma a los alumnos en la acción y a la vez ayuda a resolver problemas sociales. Puedes hacer alguna cosa así, un proyecto en la comunidad que tengan que resolver, hacer bueno, organizar, por ejemplo, debates, que ya dije, es muy interesante para promover la actividad física y mental de los alumnos. En otro principio
que es del aprendizaje significativo, es justamente el principio de la intuición. Y esto tiene que ver con poner a los alumnos en contacto con la experiencia directa, ¿no? Con lo que se puede percibir sensorialmente, ¿no? Y aquí volvemos a repetir la frase de Aristóteles: nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. La experiencia personal es la base del aprendizaje y se aprende mejor lo que se ha podido tener un contacto con alguno de los sentidos. Entonces, llevarlos a alguna exposición de arte, llevarlos a algún museo, llevarlos de paseo a algún lugar, pedirles que observen algún proceso, llevarlos a una fábrica, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la observación, con los viajes, las visitas, elaboración de carteles. O sea, nosotros, los seres humanos, somos muy visuales, muy auditivos, en comparación de los perros, por ejemplo, que su mundo es el olor y el sonido principalmente, y la imagen y las figuras vendrían después. Nosotros no somos tan olfativos, ni tenemos un oído tan agudizado como ellos, pero sí nuestros canales perceptuales mayores son el oído y la vista. Pero también no olvidar que tenemos el tacto y que tenemos el gusto y que tenemos el olor y las experiencias sensoriales del tacto, del gusto, del olor, se deben potenciar para lograr aprendizajes más significativos. Entonces, cuando se habla del principio de la intuición, se está haciendo alusión a este uso más consciente, planeado, premeditado del aprendizaje sensorial, de la captación sensorial, de lo que se percibe sensorialmente. Otro principio que parecería que nada más es para los niños pequeños es el principio del juego. Digo parecería porque en todo adulto incluso puede aprender mejor si hacemos con entusiasmo lo que nos gusta hacer, ¿sí? Aprendemos con mayor entusiasmo a aquello que nos causa placer. a- la emoción placentera de hacer algo, se nos queda más en la memoria, se nos queda más en el aprendizaje. Y si nos entra jugando es mejor, ¿no? El juego, pues es una actividad que se hace por sí misma, mientras que el trabajo intenta conseguir algo distinto al propio trabajo, ¿no? Yo trabajo para lograr una cosa, en cambio en el juego, juego porque juego, no hay una finalidad externa al juego, ¿sí? Y lo ideal, por ejemplo, pues siempre decimos, es trabajar en lo que nos gusta, es decir, en lo que jugamos, en este mundo en donde el mismo hecho de estar haciendo algo nos causa un placer, ¿sí? Ahora, el juego, sobre todo en los niños y en los adolescentes, descarga la energía sobrante, canaliza los intereses, sirve de descanso, estimula el desarrollo, motiva el aprendizaje, fomenta la creatividad. Hay muchos juegos que fomentan la cooperación, la colaboración. Hay autores que se han dedicado a trabajar juegos para la convivencia y la paz, juegos grupales que tienen esa intención de llevarnos después a la reflexión sobre lo que significa la convivencia pacífica y cómo aprender a ser mejores personas en convivencia con los demás. Entonces, nunca está de más en una clase también aderezarla, digamos, ponerle ingredientes lúdicos. Cuando no, pues gamificarla mucho. Ustedes saben que hay muchas posibilidades ahora en la red, que los videojuegos no solamente son videojuegos de entretenimiento, también hay videojuegos educativos, pero no está de más en una clase hacer pequeños juegos como adivinanzas, como cómics, ¿no? Cuando tú le pones a un adolescente a que elabore una historieta, un cómic,
a partir de los conocimientos teóricos que adquirió sobre algún tema, estás tomando un elemento lúdico que le va a permitir generar un mejor aprendizaje. Y que no se va a quedar solo en conceptos abstractos, sino que lo va a aterrizar en una historieta donde va a haber personajes, colores, diálogos, y eso es un elemento lúdico. Los elementos lúdicos siempre están relacionados con el placer. Entonces, mm, aterrizar los conocimientos en canciones, en adivinanzas, en, no sé, una letra de un rap, ¿no? Pueden lograr que el aprendizaje tenga una mayor retención, que se vuelva más significativo, que se pueda aplicar mejor a tu vida. Entonces, el principio del juego es muy importante. Entonces, hasta aquí hemos visto el principio de individualización, el principio de socialización, el principio de la intuición, el principio del juego, el principio de la actividad que habíamos mencionado. Entonces, todo esto tiene que ver con la pedagogía de la intuición, justamente. El juego tiene elementos muy intuitivos, muy intuitivos. Y otro que tiene que ver mucho con la pedagogía de la intuición es el principio de la creatividad. El sentido de lo creativo en la educación actual es sumar la creación inventiva o descubrimiento con la originalidad, el sentido artístico. Es decir, hay creatividad cuando tú redactas un ensayo, ¿no? Y pones un planteamiento, y eso implica un procesamiento lógico racional. Pero también hay creatividad cuando tú tomas un lienzo, unos colores, unas pinturas y plasmas una, pues una expresión estética de algún tipo, ¿no? Entonces, procurar la espontaneidad y la capacidad expresiva, la creación con dificultades en el espacio, en el tiempo, en el lugar, para que el alumno se acostumbre a decidir creativamente. Para eso también sirven los desafíos. Aquí separamos los principios, pero en realidad ustedes pueden ver que en una sola actividad estén reunidos todos los principios, el principio de actividad, de socialización, de individualización, de intuición, de creatividad, o sea, pueden estar unidos en una sola actividad. Aquí los separamos con fines didácticos, pero en realidad, cuando hablamos de la actividad y que le pongamos problemáticas que puedan resolver, también estamos hablando de creatividad, porque el alumno pues tiene que echar a andar ahora sí que su imaginación para buscar alternativas de solución, ¿sí? Eh, las técnicas que son más afines al principio de la creatividad, pues son justamente el juego, ¿no? La poesía, la literatura, la pintura y todas las artes plásticas, todas estas que se usan en una clase, ¿no? Podemos tomar eh, trozos literarios, secciones, digamos, textos literarios cortos, cuentos, poesía, y podemos traer a la clase esas experiencias estéticas. La música como un elemento creativo es algo muy bello también de usar, se puede usar en el aula, pero también todas las dinámicas de grupo, la toma de decisiones individuales o en grupo, el método de proyectos, el hacer teatro, por ejemplo, el fomentar la creación de una obra de teatro, o si no, para tanto, si algo a nivel mucho de menor escala, pues el role playing o la dramatización, la mímica, todo eso sirve para hacer realidad el principio de creatividad. Y finalmente, para nosotros como docentes, esto ya no es un principio del aula, sino un principio para nosotros, es el principio de estarnos constantemente actualizando, porque esa es la base de nuestra profesionalización. Los alumnos cada vez están mejor preparados ante las diversas situaciones de la profesión, ¿no? Y entonces las nuevas tecnologías pues acrecentan la necesidad de formación y preparación de los profesores. Tenemos que estar pues siempre como
buscando innovarnos, prepararnos más. Por eso los felicito que estén en esta serie de charlas, ¿verdad? Porque este aprendizaje es imprescindible para podernos mantener al día. Aquí el principio clave es aprender a aprender, ¿no? Porque esto nos ayuda a tener esta renovación constante, a aumentar nuestra creatividad, nuestra curiosidad, para poder tener pues un mejor desempeño docente, pero sobre todo para tener, digamos, un mayor sentido en nuestra vocación, en nuestra profesión y un mayor goce también en la misma. Por ello, pues les doy muchas gracias por estar aquí presentes y estoy atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, querida doctora Hilda Patiño. No me queda más que agradecerte infinitamente esta participación magistral, que hayas concluido con nosotros esta iniciativa formativa que auspicia la Universidad Iberoamericana a través de la Dirección de Educación Continua y la Dirección de Comunicación Institucional. También agradecer inmensamente al auditorio que nos ha acompañado a lo largo de las 10 conferencias, quienes se han sumado a una y a otra. Carmen Almeida, Medina Almeida, por ejemplo, da felicitaciones a la doctora Hilda Patiño y también felicita la iniciativa de las conferencias. Ha sido una enriquecedora experiencia, mil gracias. El auditorio se suma también felicitando la iniciativa de la invitación a las conferencias y que les ayudarán mucho en su labor docente. Muchas felicitaciones. Pues les agradecemos a ustedes infinitamente. Aquí más agradecimientos. Muchísimas gracias. Bravo, bravo, el auditorio que nos comparte, pues, que están tan complacidos como nosotros y nosotras en haber podido coincidir en este espacio remoto. Esperamos que les sea súper útil en su labor docente, administrativa y demás en las escuelas de nivel medio superior. Y pues nos seguimos viendo próximamente. Buenas noches, hasta pronto.